XIX se reconoce en la literatura por su realismo y romanticismo. Se enfoca en narrar los sentimientos profundos experimentados por los seres vivos, también en enfocar la realidad de los mismos. Si bien su tipo de narrador es omnisciente, hay otras obras narradas en tercera persona, es decir, fue el comienzo de la diversidad al momento de contar historias, dejando de lado la censura de aquellas épocas, al igual que en la película, que para su época fue considerada una cruda representación de lo que se vivía en aquel tiempo para la sociedad. Narradores múltiples en el siglo XX. Se enfoca en el modernismo y en la vanguardia. El narrador deja de ser omnisciente y ya no aplican los eventos como en el siglo XIX. Toda la narración produce perspectivas individuales, al igual que en la película. La interpretación del como la película que nos muestra cómo van viviendo la situación de los personajes y que hacen conforme a sus propias situaciones y conflictos con los demás. Orden de la narración, siglo XIX. Hecho a situación inicial que da pie al origen hasta llegar al hecho de situación final. En el siglo XIX era común encontrar historias con un orden de narración clásico o, mejor dicho, una estructura clásica, introducción, nudo y desenlace. Se explica la situación inicial y partiendo de ahí hasta la situación final, hasta el desenlace. Por ejemplo, en la película empieza con que los personajes tienen situaciones similares de pobreza y por ende actúan para conseguir dónde comer y dormir. Al final, sus actos los llevaron a la muerte. En el siglo XX, los hechos narrados no siguen el orden temporal, sino que son presentados por el narrador con total libertad, según el efecto que desee producir en la obra. La cronología puede dejar de seguir su rumbo clásico y saltar hacia atrás en el tiempo, y aunque no se representa en la película, se observa su final realista y crudo. En la narrativa del siglo XIX, esta se centra en los personajes coherentes y predecibles, que el héroe corra a salvar el día y su centro de interés está en las acciones del mismo protagonista. Caso contrario que en el siglo XX, aunque igualmente sigue siendo el protagonista de la narración, este personaje no hace, que sus actos heroicos sean movidos por intenciones nobles, sino que tiene un pasado trágico que busca algo en específico, pero que tiene las razones suficientes para hacerlo de esa forma, mismo que sucede en la película con el Jaibo, que trata de sobrevivir a como dé lugar. En el siglo XIX, su estilo de narrativa se centra en una fácil comprensión, con lecturas cortas como cuentos o fábulas. Su estilo es de narraciones cortas y no tan detalladas. Se centra en la cruda realidad de las personas en sí, al igual que ocurre en la película. El escritor intenta que su obra refleje la realidad social de manera exacta y objetiva. La novela se convierte así en un espejo de la vida. En ese se centra en los sentimientos, como los personajes se guían por cómo se sienten. Su estilo trata sobre la angustia con temas recurrentes sobre los conflictos sociales, existenciales, religiosas. Lleva a un realismo donde lo cotidiano está plagado de elementos inexplicables y absurdos que proyectan el texto más allá de la comprensión racional. La razón no es la única vía de acceso a la verdad absoluta. Se plantea la inexistencia de una única verdad y se provoca incertidumbre en el lector. Siglo XIX. Se centra en las acciones y hechos hacia el exterior. En el siglo XIX, como mencionaba anteriormente, se centra más en las acciones del personaje, que tienden a tirar más a lo predecible, en personajes comunes que se enfrentan a situaciones de día a día, manteniendo el interés de los lectores o audiencia en la historia, que se relata sobre la sociedad o
diferentes tipos de temas, como la violencia, y la cualidad de mostrar las indiferencias de la película de los olvidados. Siglo XX. Acontecer interno. Se le da gran importancia a lo que los personajes experimentan en su acontecer interior. Sentimientos, emociones, opiniones, recuerdos, suposiciones. Monólogo interior. A diferencia del siglo XIX, en el siglo XX se centra más en el sentido humano, en los sentimientos y sus experiencias. La narración busca imitar o expresar la corriente de la conciencia del personaje. Presenta la reflexión íntima pero antes de que el pensamiento se constituya u organice. Son sus ideas en un estado crudo. No hay mayúsculas, puntuación, la sintaxis es desordenada, pero es todo lo que se le puede pasar por la mente al ser humano antes de que organice sus ideas en un discurso.